Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Jaén Nogueda, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta asignación es para la materia de métodos numéricos y estaré explicando tres temas que son el método de bisección, el método de Newton-Raphson y el método de mínimos cuadrados. El curso está impartido por el profesor Anselmo Chávez López y el día de hoy es 10 de marzo del 2024. Bueno, iniciemos con el método de disección. Una definición para el método de disección es: este método se utiliza para resolver ecuaciones de una variable. Está basado en el teorema de los valores intermedios, o abreviado TVM, en el cual se establece que toda función continua f en un intervalo cerrado a y b toma todos los valores que se hallan entre la función evaluada en a y la función evaluada en b, de tal forma que la ecuación f de x sea igual a cero, es decir, que tiene una sola raíz, por lo que verifica que la función de a por la función de b es menor que cero. Bueno, pasamos con la explicación. El primer ejemplo es de la ecuación 9x al cuadrado menos 25. Podemos ver su gráfica aquí por parte de GeoGebra y veremos la manera de sacar o encontrar la raíz por el método de disección con esta ecuación. El primer paso es elegir dos valores, que es xy y xu. Xy es el valor inferior y xu es el valor superior. Son dos valores cercanos a la raíz, que es donde corta el eje x, que sea superior e inferior, por lo que tienen que rodear a la raíz, tienen que abrazar a la raíz, porque el método lo que hace es que ese espacio entre xy y xu lo va cerrando de tal manera que al final se encuentra la raíz o una aproximación muy cercana de la raíz. En este caso, para la ecuación de 9x al cuadrado menos 25, el 1.6 es el valor inferior cercano y el 1.7 es el valor superior cercano que yo elegí. Eh, Primero se evalúa la función en xy. Por lo tanto, 9x al cuadrado menos 25 en xy es multiplicar 9 por 1.6 elevado al cuadrado menos 25. Esto nos da como resultado menos 1.96. Luego evaluar la función en xu, que es el valor superior. Es 9 por 1.7 elevado al cuadrado menos 25. Esto nos da como resultado 1.01. Ya tenemos la función evaluada en xy y la función evaluada en xu. Hacemos la multiplicación para comprobar esto, que la función de xy por la función de xu tienen que ser menor que cero o un número negativo. Multiplicamos menos 1.96 por 1.01 y da como resultado menos 1.9796, que cumple con la regla de que f de xy por f de xu tiene que ser un número menor que cero. Por lo tanto, sí se puede proceder con estos dos valores para el método de disección. En dado caso que no se cumpla la regla de la multiplicación siendo menor que cero de las funciones evaluadas en xy y xu, se tienen que elegir otros dos valores que cumplan con esta regla, un inferior y un superior, cercanos a la raíz. Em, el paso 2 es realizar una aproximación de la raíz, o obtener XR, que es como la abreviación. Para hacer esto se tienen que sumar xy y xu, el valor inferior y el valor superior, y dividirlos entre 2. Por lo tanto, en XR, tomando el ejemplo de esta ecuación, es 1.6 más 1.7 entre 2, que da como resultado 1.65. El paso 3 es hacer las evaluaciones. Tenemos que evaluar la función ahora en XR, que es el que acabamos de obtener previamente, que es 1.65. Entonces multiplicamos 9 por 1.65 elevado al cuadrado menos 25. Esto nos da como resultado menos 0.4975.
Después multiplicamos la función evaluada en xy por la función evaluada en xr, que es menos 1,96, que es el resultado que obtuvimos de evaluar la función en xy, por el que acabamos de obtener en evaluar la función en xr, que es menos 0,4975. Esto nos da como resultado 0,9751. Y a partir de esta multiplicación de la función de xy por la función evaluada en xr, se toma en cuenta esta regla. Si la multiplicación de funciones es menor que cero, el xr se reemplaza por el xu siguiente. Si la multiplicación de las funciones es mayor que cero, el xr anterior se reemplaza por el xy siguiente. Más a continuación lo vamos a ver en unas tablas para que quede más claro. El paso 4 es el encontrar la raíz, que es que cuando xr, el valor de xr es la raíz cuando la multiplicación de la función evaluada en el punto inferior por la función evaluada en xr es igual a cero. Esto igual se verá mejor en las tablas. Bueno, tenemos los valores iniciales que es xy y xu, 1,6 y 1,7 con los que iniciamos. El xr que ya habíamos obtenido, que es 1,65, y las funciones evaluadas que también ya habíamos obtenido, la función evaluada en xy y la función evaluada en xr. La multiplicación de la función evaluada en xy por la multiplicación de la función evaluada en xr es 0,9751. A partir de aquí aplicamos la regla de que si el resultado es mayor que cero, se reemplaza en xy el xr, o si es menor que cero, se reemplaza en xu el xr. Como el resultado es positivo, es mayor que cero. Por lo tanto, el xr se va a reemplazar en el xy siguiente. Entonces tomamos el xr anterior, que es 1,65, y se reemplaza en el xy. El xr anterior se reemplaza en el xy siguiente. Y el xu se baja o se mantiene igual. Se hace la suma de xy más xu, se divide entre 2 para obtener el nuevo xr. La función se evalúa en xy, nos da este resultado. La función se evalúa en xr, nos da este resultado. Después, al hacer la multiplicación, obtenemos un valor negativo, menos 0,1247. La regla dice que si el resultado es menor que cero, el xr anterior se reemplaza en el xu siguiente. Entonces, el xy lo mantenemos tal cual y el xu siguiente, que es este, se reemplaza con el xr anterior. Entonces, en vez de ser 1,7 pasa a ser 1,675. Se hace la suma de xy más xu, se divide entre 2, nos da este resultado de xr en la tercera fila. Se evalúa la función en xy, se evalúa la función en xr, tenemos estos resultados, se hace la multiplicación y obtenemos 0,0621, que es un resultado positivo. Por lo tanto, según la regla, el xr anterior va a reemplazar al xy siguiente, ya que es positivo el resultado, y el xu se mantiene. Entonces tenemos el nuevo xy de 1,6625 y el xu de 1,675. Se hace la suma de los dos, se divide entre 2, nos da este resultado, 1,66875. Se evalúa la función en xy, nos da este resultado negativo. Se evalúa la función en xr, nos da este resultado positivo. Y se hace la multiplicación. Al hacer la multiplicación tenemos un resultado negativo. Así que, según la regla, el xy se mantiene. En la fila 5 se mantiene 1,6625, pero el xu se reemplaza con el xr anterior. Por lo tanto, pasa a ser 1,668775. Se hace la suma de xy más xu, se divide entre 2, nos da este valor nuevo de xr. Se evalúa la función en xy, un resultado negativo. Se evalúa la función en xr, nos da otro resultado negativo. Y al hacer la multiplicación es un resultado positivo, por lo que el xr anterior reemplaza al xy siguiente.
y el XU se mantiene tal cual. Se hace la suma, se divide entre 2, tenemos XR, se obtiene el resultado de evaluar la función en XY, se obtiene el resultado de evaluar la función en XR, se hace la multiplicación, es un valor negativo. Así que el XY se mantiene, el XU se reemplaza con el XR anterior, según la regla. Se hace la suma de XY más XU, se divide entre 2, tenemos el XR nuevo, se evalúa la función en XY, es un resultado negativo, se evalúa la función en XR, es otro resultado negativo, y el resultado es positivo. Ya está muy cercano al cero, por lo que nos estamos acercando a la raíz con una precisión de 4 decimales, porque son la cantidad de decimales que dejé del lado derecho después del cero. Esa es la precisión. Bueno, al ser un resultado positivo, em, em, el XU se mantiene, se reemplaza el XY con el XR anterior, hacemos la suma de estos dos, XY más XU se divide entre 2, evaluamos la función en XY, tenemos un resultado negativo, y evaluamos la función en XR, tenemos un resultado positivo. Aquí el resultado de multiplicar la función evaluada en XY por la función evaluada en XR, ya vemos que se acerca o da cero, con una precisión de 4 decimales. Es decir, que se puede tomar el XR, como ya había mencionado en esta diapositiva anterior, en el paso 4. XR es raíz si f de xy por f de xr es igual a cero. Aquí tenemos que f de xy por f de xr, la multiplicación, es igual a cero, con una precisión de 4 decimales, por lo que xr es la raíz. Es el que está resaltado aquí en amarillo. 1.66679687.5 sería la raíz de nuestra ecuación 9x al cuadrado menos 25. El segundo ejemplo, tenemos esta otra ecuación. Aquí se muestra su gráfica. Es menos 2x al cuadrado más 3. Hacemos el paso 1. Elegimos xy y xu. Tenemos que está entre 1.2 y 1.3, por lo tanto podemos elegir xy 1.2 como el valor inferior y xu como 1.3 el valor superior. Evaluamos la función en xy, menos 2 por 1.2 elevado al cuadrado más 3. Nos da como resultado 0.12. Evaluamos la función en en xu, que es el valor superior, y tenemos menos 2 por 1.3 elevado al cuadrado más 3. Nos da como resultado menos 0.38. Comprobamos la regla de que si la función evaluada en xy por la función evaluada en xu es menor que cero, se puede proceder con el método. Por lo tanto, multiplicamos 0.12 por menos 0.38 y nos da un valor negativo, que es menos 0.0456. Por lo tanto, cumple con la regla y se puede proceder con el método. El paso 2, ya lo habíamos visto, es XR, la suma de XY más XU dividido entre 2. Entonces, 1.2 más 1.3 entre 2, tenemos que XR es 1.25. El paso 3 es evaluar en XR. Menos 2 multiplicado por 1.25 elevado al cuadrado más 3. Tenemos como resultado menos 0.125. Entonces, multiplicamos la función de evaluada en xy por la función evaluada en xr, que es 0.12 por 0.125 negativo, y nos da como resultado 0.015 negativo. Y tenemos aquí en cuenta otra vez la regla de que si la multiplicación de estas dos funciones es menor que 0, el XR reemplaza el XU siguiente. Si la multiplicación de estas dos funciones es mayor que 0, el XR reemplaza al XY siguiente. Y resaltamos el paso 4, que es si XR es raíz. XR es raíz si la multiplicación de las funciones evaluadas en XY y XR es igual a 0. Tenemos la tabla de esta nueva ecuación. Tenemos evaluado, tenemos el valor de xy, que es 1.2 y 1.3 en xu, que ya habíamos visto, el xr que ya habíamos calculado, la función evaluada en xy, la función evaluada en xr,
y la multiplicación de las funciones. Este resultado que tenemos es negativo, menos 0.0150. Por lo tanto, el XR anterior, que es 1.25, va a reemplazar al XU siguiente. El XY se mantiene. Entonces, procedemos con estos dos nuevos valores, calculando el XR. Se suman, se dividen entre 2, evaluamos en XY, evaluamos en XR y el resultado es negativo, por lo que reemplaza a XU de nuevo. XY se mantiene, calculamos XR, evaluamos en XY, evaluamos en XR, multiplicamos estos dos evaluados y obtenemos 0.0072. Es un resultado positivo, por lo que XY se reemplaza en esta ocasión y XU se mantiene. Obtenemos XR, multiplicamos la función evaluada en XY por la función evaluada en XR y obtenemos un resultado positivo de nuevo, por lo que el XR anterior reemplaza al XY siguiente. El XU se mantiene igual, calculamos XR, evaluamos la función en XY, evaluamos la función en XR y al hacer la multiplicación obtenemos un resultado positivo de nuevo, por lo que el XR anterior reemplaza al XY siguiente. El XU se mantiene, calculamos XR, evaluamos la función en XY, evaluamos la función en XR y obtenemos un resultado positivo, ya muy cercano al cero en 4 decimales de precisión, por lo que sabemos que nos estamos acercando a la raíz. Como es positivo, reemplazamos el XY siguiente por el XR anterior, el XU se mantiene, calculamos XR sumando y dividiendo entre 2, XY y XU, evaluamos la función en XY, evaluamos la función en XR, multiplicamos y obtenemos el cero. El cero con una precisión de 4 decimales, por lo que sabemos que la raíz de esta ecuación es este XR, que es 1.22421875, con una precisión de 4 decimales. Esta sería la raíz de la ecuación menos 2x al cuadrado más 3. Bien, ahora pasamos con el siguiente método, que es el del método de Newton-Raphson. Para este método, iniciaremos con una introducción para saber qué es. Este método es un algoritmo iterativo que se utiliza para encontrar aproximaciones de las raíces de una función real. Es particularmente eficaz para encontrar raíces de funciones no lineales. Bien, aquí hay una representación gráfica de lo que hace este método o cómo funciona. Tenemos a x0, que es el valor que nosotros vamos a tomar a consideración, con el que vamos a iniciar. La raíz buscada es el recuadro azul. Aquí tenemos la fórmula de x a la n más xn más 1, x sub n más 1 es igual a xn menos la función evaluada en xn dividida entre la derivada de la función evaluada en xn. Esto de si f derivada de xn es diferente de cero es una regla. Es que si no se cumple esta regla, no se puede proceder con el método, ya que si f derivada de xn es igual a cero, estaríamos dividiendo entre cero. Y eso es un error algebraico, ya que no hay número finito que se pueda multiplicar. No hay número que se pueda multiplicar por cero y nos dé un resultado finito, que sería el resultado de arriba de la función evaluada en xn. Por lo tanto, no podemos tener un cero abajo dividiendo. Por eso es esta regla que es diferente de cero. Bueno, regresando al primer valor que tomamos x sub 0, es un valor que se toma a consideración, se ingresa en esta fórmula y obtenemos x1, que es el segundo valor. Repetimos, o al obtener x1 lo ingresamos en esta fórmula y obtenemos x2. X2 lo ingresamos en esta fórmula y obtenemos x3, así sucesivamente, y como podemos ver se va acercando a la raíz para obtener una aproximación muy cercana a la raíz o la raíz en sí. El paso 1 es elegir un punto cerca de la raíz de la gráfica a consideración, que es lo que mencionaba. En este caso, la ecuación es x cúbica más 2x menos 8. Su gráfica es esta que vemos a la izquierda. Vemos que parte el eje x aquí entre 1 y 2. Por lo tanto, tomaré un valor cercano que es el 1. Es el valor a consideración que se toma.
El paso 2 es derivar la función y comprobar que es diferente de cero. Esto es lo que vimos acá, que la derivada de la función tiene que ser diferente de cero porque no se puede dividir entre cero. Es una incongruencia matemática. Tomamos el valor de uno. Entonces, la función, aquí tenemos la ecuación x al cubo más 2x menos 8 y evaluamos el uno, que es el valor que tomamos a consideración en la ecuación original. Entonces, tenemos uno elevado al cubo más 2 por uno por 2x menos 8. Entonces, tenemos que esto da como resultado uno más 2 menos 8. Esto es igual a 3 menos 8, lo que da como resultado menos 5. Entonces, la función evaluada tomando en cuenta x es igual a uno en x al cubo más 2x menos 8 es igual a 5. Derivamos la función original, que es x al cubo más 2x menos 8, y el resultado de derivar nos da 3x al cuadrado más 2. Esta es la función derivada. Ahora, en esta misma función derivada evaluamos tomando en cuenta x es igual a uno, entonces nos queda 3 por uno elevado al cuadrado más 2. Esto da igual a 3 elevado al cuadrado más 2. Esto da como resultado 9 más 2. Y esto es igual a 5. En el paso 3 reemplazamos la fórmula. Desarrollamos y repetimos. Entonces tenemos la función original o la ecuación original x al cubo más 2x menos 8 y la función derivada aquí abajo para facilitar el proceso. Es 3x al cuadrado más 2 derivada. Tenemos aquí la fórmula para la iteración y la regla de que la derivada no puede ser igual a cero. Tiene que ser diferente de cero. Entonces tenemos que el primer valor que tomamos es uno. Lo evaluamos en la función, en la ecuación original y nos da como resultado menos 5. Al evaluar uno siendo x en la función derivada, nos da como resultado 5. Por lo tanto, seguimos la fórmula, que es para obtener x2, tenemos que tomar en cuenta el xn, que es el principal, el 1. Entonces tenemos 1 menos la división de la función evaluada en x por la función derivada evaluada en x, tomando en cuenta que x es este 1. Entonces 1 menos la función evaluada en x, la original, siendo x1, es menos 5. Tenemos menos 5 dividido entre la derivada de la función evaluada en x siendo 1. Menos 5 entre 5 da menos 1. Entonces tenemos menos 1. Le restamos menos 1, es menos por menos da más. Entonces 1 más 1 da como resultado 2. Y este 2 es el que será el nuevo x2. X2 sabemos que es 2. Ahora buscaremos el x3 a partir del valor de x2. Entonces, evaluamos la función original. La ecuación original la evaluamos con 2 siendo x y nos da como resultado 4. Evaluamos la función derivada con 2 siendo x y nos da como resultado 14. Aplicamos la fórmula igual que en la primera ocasión aquí arriba, y nos da como resultado 1.71428571.4. Esto es el valor de x3 o del tercer valor. Y ya teniendo el tercer valor, buscaremos el cuarto, y así sucesivamente hasta encontrar la raíz. Tenemos el tercer valor. Evaluamos la función en x, la original, con este valor del tercero y nos da como resultado 0.4664723. Evaluamos la función derivada en x siendo 1.61428571 y nos da como resultado 10.81632665. Metemos estos valores a la fórmula y obtenemos 1.67115903.
Esto es el resultado de x4, el cuarto valor. Hacemos lo mismo, evaluamos en la función, evaluamos x siendo esto en la ecuación original y nos da este resultado. Evaluamos x siendo esto en la ecuación derivada y nos da este resultado. Al aplicar estos valores obtenidos en la fórmula, obtenemos 1.67024510.1. Aquí podemos ir notando que ya se parecen o ya coinciden el 1.67. Ya tenemos la raíz con dos decimales de precisión o tres números, porque el 6 y el 7 ya coinciden. Los demás, si en el siguiente coinciden los demás números, significa que vamos aumentando la precisión. Tomamos este valor, el 1.67024510.1, y ese es el valor que tenemos para el quinto dato, que es x5. Evaluamos esto en x en la ecuación original y obtenemos este resultado. Evaluamos esto siendo x en la ecuación derivada y obtenemos este resultado. Ingresamos los datos conocidos en la fórmula y obtenemos 1.67024469.7. Aquí podemos ver que la precisión pasó de ser de dos decimales a 5 decimales. Ahora coincide el 1.67024. Tenemos una precisión de 5 de la raíz. Tenemos la raíz con una precisión de 5 decimales. Obtenemos el valor este que es x6. Evaluamos la función, la ecuación original con esto siendo x. Obtenemos este resultado. Evaluamos la ecuación derivada con x siendo esto y obtenemos este resultado. Y podemos ver aquí que al ingresar los datos conocidos de x6 en la fórmula, ya obtenemos la raíz prácticamente con precisión, porque coincide el 1.67024469.7. Coinciden todos los términos, por lo tanto, esta sería la raíz de esta ecuación, x al cubo más 2x menos 8. Y está resaltada en verde. Ya resolvimos esta ecuación. Aquí está la raíz. Pasamos a ver la tabla, bueno, la gráfica, que es donde corta en el eje X. Vemos que está entre el 1 y el 2. El punto rojo es la raíz, que es aproximadamente o igual a 1.67024469.7, que vemos que sí hace sentido ya que está entre el 1 y el 2, pero está más cercano al 2 que el 1. Por lo tanto, este es el resultado. El siguiente ejemplo es para la ecuación x a la séptima potencia, x elevado a la séptima potencia menos 2x menos 2. Esta a la izquierda se ve la gráfica un poco más lejos y a la derecha se ve la gráfica con zoom. Vemos que la raíz está corta en el eje x entre el 1 y el 2. Por lo tanto, vamos a tomar un valor cercano que es el 1. Por eso aquí x1 es igual a 1, resaltado en amarillo. Este es el valor con el que vamos a iniciar tomando a consideración. Mantenemos aquí las fórmulas para facilitar el desarrollo y tenemos x a la 7 menos 2, x menos 2. Derivamos esta función y obtenemos 7x a la sexta potencia menos 2. Tenemos el 1 que tomamos a consideración. Evaluamos la función en x con este 1 en la original y obtenemos menos 3. Evaluamos el 1 en la función derivada y obtenemos 5. Metemos los datos a la fórmula y obtenemos 1.6, que es x2. Tenemos x2 siendo 1.6, evaluamos la función original en 1.6 y obtenemos este valor. Evaluamos la función derivada en 1.6 y obtenemos este otro valor. Con los datos conocidos ingresamos en la fórmula y obtenemos este nuevo valor, que es x3. En x3 continuamos evaluando esto en la ecuación original.
obtenemos este resultado, evaluamos esto mismo de x3 en la ecuación derivada y obtenemos este resultado. Ya conociendo estos valores, los ingresamos en la fórmula y obtenemos este nuevo resultado, que es x4. Teniendo x4, evaluamos la x4 en la ecuación original y obtenemos este resultado. Evaluamos x4 en la ecuación derivada y obtenemos este nuevo resultado. Teniendo estos valores, nos arroja este resultado para x5. Repetimos este mismo proceso y vamos viendo que se va aumentando la precisión que comentaba en la raíz. Aquí solamente en x4 coincidía en 1.2 con x2. En x5 ya coincidía igual en 1.2 con x4 y x2. Pero en x6 podemos ver que la precisión aumentó, ya que coincidía en 1.238 con x5. Ahora tenemos una precisión de 3 decimales. En x7 podemos ver que la precisión aumentó mucho más. Ahora coincidía en 1.2388816 y 3. Por lo tanto, teníamos una precisión de 7 decimales. Una precisión de 7 decimales. Y en x8 podemos ver que es la precisión prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, esta es la raíz. 1.23881633.5 es la raíz para la ecuación de x elevada a la séptima potencia menos 2x menos 2. Está resaltada en verde. Podemos ver esto en la gráfica. La raíz es igual a 1.23881633.5. Y el punto rojo sería la raíz. Podemos ver que esto tiene sentido ya que está entre el 1 y el 2, pero está más cercano al 1 que al 2, la raíz. El método de mínimos cuadrados es el último método de esta presentación y iniciaremos diciendo que es una técnica estadística utilizada para encontrar la mejor línea de ajuste para un conjunto de datos. Se minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por la línea de ajuste. Es comúnmente utilizado en regresión lineal para encontrar la relación entre variables. Bien, ahora pasaremos con la explicación. Tenemos esto que representa una ecuación lineal, que es y es igual o y es igual a mx más b. Con este método obtendremos m con esta fórmula y b con esta fórmula. Esta fórmula para m quiere decir la sumatoria de x por y. Los datos iniciales que tendremos en este método serán coordenadas o puntos de x y y. Siempre van a ser los mismos x, la misma cantidad de x que la misma cantidad de y. La sumatoria de x por y quiere decir x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos. Sumatoria de xy menos la división de la sumatoria de x, se suman todas las x, por multiplicado por la sumatoria de todas las y, se suman todas las y, entre la cantidad de datos, que es n, o el número de x y y. Todo esto se divide entre la sumatoria de x cuadrada, es decir, x1 por x1 más x2 por x2 o xn, ajá, la suma sería xn por xn, el cuadrado de x, la suma de todas las x al cuadrado. La cantidad de x que haya al cuadrado es la suma, a eso se refiere esto. Restando la sumatoria de x al cuadrado, esto es la sumatoria de x normal, x1 más x2 más x3 más x4, así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos. El resultado final, la suma, se eleva al cuadrado, es decir, si el resultado es 10 de la suma de x, es 10 por 10, dividido entre la cantidad de datos, que es n. Eso es para obtener m. Para obtener b es la suma de y dividido entre n, que es la cantidad de datos, menos la multiplicación de m, que es el resultado que obtenemos aquí en la fórmula verde, multiplicado por la suma de x dividido entre el número de datos, que es n. En el ejercicio 1, aquí lo tenemos. Podemos ver que las coordenadas son 10, ya que de la A a la J son 10
10 filas y tenemos 10. La cantidad de datos es de 10. Es x1, y1, x2, y2 y así sucesivamente hasta x10 y y10. Tenemos aquí que la multiplicación de xy es 1.2 por 3.4, 4.08. Tenemos que en la fila B, 2.5 por 4.7 es 11.75. Eso es xy. Y así sucesivamente con todos los datos, hasta que aquí en total podemos ver que es la suma de la multiplicación de xy. La suma de toda esta columna es 531.53. La suma de todas las x es 58.1 y la suma de todas las y es 77.5. En este método siempre nos darán a conocer toda la columna de x y toda la columna de y. Los datos a hallar son x, la suma de xy o x por y x al cuadrado. Esto es 1.2 por 1.2, 1.44, 2.5 por 2.5, 6.25 y así sucesivamente con todos. Y en total es la suma de toda la columna de x cuadrada, que es 421.47. Podemos ver aquí en la fórmula de m que al inicio es la suma de x por y. Tenemos que la suma de x por y aquí, como dice en la tabla, es 531.53. Por eso se representa aquí, restando la suma de x por la suma de y dividida entre el número de datos. El número de datos es 10, por eso está aquí. La suma de x es 58.1, por eso está aquí, multiplicado por 77.5, que es la suma de y. Luego es la suma de x cuadradas, que es 421.47, como se ve aquí, como coincide aquí en la tabla. Restando la suma de x al cuadrado. La suma de x es 58.1, pero si elevamos al cuadrado 58.1, es 58.1 por 58.1, da 3375.61, dividido entre n, que es el número de datos, que es 10. Simplificando esta operación, desarrollando, obtenemos que al final será una división entre 81.255 entre 83.909. Al hacer la división, obtenemos 0.968375. Para obtener b, conocemos esta fórmula, que es la suma de y dividida entre n, que es el número de datos. La suma de y es 77.5 dividida entre 10, restando m por la suma de x entre n. M es el resultado que obtuvimos aquí arriba, 0.968375, multiplicando la suma de x, 58.1, entre n, que es 10. Desarrollando, obtenemos 7.75 menos 5.62623236 y obtenemos que el valor de b es 2.121367674. Y ya tenemos los valores de m y b. Reemplazamos en la fórmula de la ecuación lineal y obtenemos que se puede graficar con 0.96837049.7x más 2.12376741.5. Estos puntos en azul son estos x, todas las x y todas las y. Cada punto es x1, y1, x2, y2. Por lo tanto, son 10 puntos. Son los con los valores iniciales que tenemos antes de obtener esta recta. Esta recta es la ecuación graficada, pero ya ha desarrollado el método obteniendo m y b. Por lo tanto, vemos que la recta está encerrada o colindando con los puntos que son las coordenadas iniciales que se nos da como información antes de desarrollar el método. Vemos que coincide, por lo tanto es correcto. En este siguiente ejercicio es lo mismo, tenemos igual 10 valores diferentes del uno y
desarrollamos la suma de x, la suma de y, la multiplicación de x por y, la suma de todas las multiplicaciones de x por y, elevando a x al cuadrado, la suma de todas las x elevadas al cuadrado. Desarrollando la fórmula obtenemos que esto es, como se ve aquí en la fórmula, la suma de x por y. La suma de todas las x por y es 3025 menos 55, que como vemos aquí en la fórmula es la suma de las x por la suma de y entre n. Entonces obtenemos que 55 es la suma de las x por la suma de y, que es 385 entre n, que es 10. 385 es la suma de las y menos la suma de las x elevada al cuadrado, por lo que obtenemos aquí en la fórmula, que es la suma de las x multiplicada por sí misma para que dé otro número diferente. En este caso es la suma de las x 55 multiplicada por 55, tenemos 3025 dividida entre 10, que es n, el número de datos. Por lo tanto, m queda como 907.5 dividido entre 82.5. Obtenemos que m, el resultado de m final es 11. Luego calculamos b. Para calcular b, obtenemos que, bueno, sabemos que es la suma de y entre n menos m por la suma de x entre n. Por lo tanto, 385 entre 10 menos 11 por 55 entre 10. Desarrollando obtenemos 38.5 menos 60.5 y obtenemos que el resultado final de b es menos 22. Luego, como el ejercicio 1, esto en la gráfica, bueno, obtenemos primero la fórmula de y, que es de la ecuación lineal 11x menos 22, que es la representación de mx más b. Los 10 puntos son las columnas X y las columnas Y, haciendo coordenadas repartidas por el plano, que son los valores iniciales que obtenemos antes de desarrollar el método, son los puntos. La recta es ya que obtenemos M y B en este método. Por lo tanto, vemos que coinciden y es correcto. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.